Goza de mi lectura como yo gozo escribiendo. Deuda saldada. Escrita y narrada por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Último capítulo número 32, parte 3. Candy, Candy. Candy, sintiéndose más recuperada, volvió en agosto a Nueva York junto con su esposo y pequeño hijo. Lógicamente la gira por el interior del país la había perdido, pero no lo lamentaba en absoluto. Aun si lo demandaran, él no hubiera cedido. En aquel momento su esposo lo necesitaba más que nadie. Robert Hathaway entendió a la perfección la situación delicada por la que atravesaba el matrimonio Granchester cuando Terry le contó lo del secuestro. Hizo arreglos para la gira sin tomar en cuenta a Terrence. Aún así, se comprometió a cubrir la temporada otoño-invierno del Fantasma de la Ópera en Nueva York, a su regreso para finalizar la puesta en escena. Los meses transcurrieron y todo tomó su lugar nuevamente. Patty estaba felizmente casada con Gerard Bonnot. Archie y Annie ya habían anunciado el futuro nacimiento de su nuevo miembro en la familia. La tía abuela se había recobrado y seguía con su vigor de siempre. El pequeño heredero Granchester, Febo, el dios Sol en la mitología griega, crecía fuerte y sano para orgullo de sus padres. Nuevamente llegaba diciembre y los amigos habían convenido pasar algunos días después de Navidad. El matrimonio Granchester los invitó a presenciar el cierre de la temporada del Fantasma de la Ópera. Candy, siempre tan optimista, tan fuerte, volvió a renacer de sus cenizas con más ímpetu que antes. Ahora, y convertida en madre, orgullosa esposa del hombre que nunca pudo olvidar, aquel que amaba profundamente, Candy determinó que ciertamente ella y Terrence tenían vacíos en sus vidas, algunos conscientes, otros no tanto, pero ambos habían sido complemento exacto que había unido todas aquellas partes que faltaban y sobraban, engranándolas perfectamente, formando un solo ser, un solo corazón, un amor dispuesto a darse por entero para siempre. Aquel trofeo que ganaron en casa de Bonnot, un día fresco y airoso de octubre, se los recordaba a cada momento. El yin y el yang, complemento perfecto, Terrence y Candice, una fusión tan fuerte que ni siquiera la maldad pudo disolver. ¿Pasa algo, Candy?, preguntó Patricia. Estaban sentadas en el palco principal mientras los señores bebían unos tragos detrás de la cortina, en el intermedio para el tercer acto. No, no, no. No creas que me engañas. También lo he notado. ¿Qué cosa? Quiso saber una embarazada Annie que estaba distraída mirando a la concurrencia. No es nada, solo que... Candy es demasiado insistente. Es un grosero. No disimula nada, volvió a comentar Patricia. Sí, lo sé. No es la primera vez. Ya me lo he topado en 4 ocasiones distintas aquí en el teatro. Esta es la quinta desde que volvimos de Lakewood. ¿Ya se lo dijiste a Terry? No. Le comenté algo solamente, pero esta noche, será porque ustedes me acompañan en el palco, se muestra más interesado en lo que sucede aquí que en lo que ocurre en el escenario. En ese momento las luces se apagan lentamente mientras la orquesta en vivo comenzaba a tocar. Los caballeros tomaron sus asientos y el último acto comenzó. Terry, como siempre, hizo una estupenda actuación. Algunas críticas lo alababan, otras lo contrariaban. Gajes del oficio. En todo ese tiempo de la temporada invernal, aquel hombre había visto la obra 5 veces, rentando siempre el palco de enfrente al que ocupaba la esposa del actor principal, para él solo. Era un hombre mayor, lógicamente adinerado. Su mirada y escrutinio constante comenzaban a incomodar a Candice, más aún cuando sus propias amigas ya se habían dado cuenta que el caballero no tenía ninguna intención de ser sutil. Durante el cóctel de despedida de la obra, todos departían alegremente. Para sorpresa de Candy, el misterioso e insistente caballero se encontraba entre los invitados.
Sin perder tiempo se acercó a la joven y bella esposa de Granchester, cuando éste estaba cerca de la mesa de los canapés, y quedó sola por un momento. «Buenas noches». Ante el saludo, a Candy se le erizó la piel poniéndola en alerta. El secuestro y la situación de cautiverio que vivió le habían agudizado los sentidos, volviéndola muy desconfiada. «Buenas noches, caballero». Ella se giró lentamente para encararlo. El hombre sin ningún tipo de pena la miró de pies a cabeza con sendo descaro. Candy se quedó paralizada. Un sentimiento que no supo descifrar se apoderó de ella. Con mirada rápida vio a su grupo de amigos departiendo alegremente en el lado opuesto del salón. Terry se acercó lenta pero decididamente, sin que ella en su estado de shock se percatara. «¿Algún problema, Candice?», preguntó Terry tomándola por la cintura en un claro gesto posesivo. Candy se tensó un poco. El hombre frente a ella seguía sonriéndole. «Disculpe, caballero, sé que la dama es su esposa. Permítame, si mi atrevimiento no lo ofende, decirle que es una hermosa mujer. Le felicito por su buen gusto», dijo el hombre con suma galantería. «Agradezco el cumplido, caballero. Nuestro grupo nos espera». Terry con su mano apretó suavemente la cintura de Candice para que ella moviera los pies que parecían clavados al piso y llevársela de la presencia de aquel hombre. Él también estaba renuente a dejarla sola después de la espantosa experiencia que habían vivido. No soportaría perderla una ocasión más. Para no hacerla sentir incómoda ni prisionera, la mantenía bajo su ojo vigilante y lejano todo el tiempo. Aquella ansiedad, Candy no podía dominarla, y antes de que Terry se la llevara prácticamente a la fuerza, ella no pudo contenerse y preguntar: «Quiero saber el por qué me mira con tanta insistencia», dijo ella casi como reproche, lo cual le sorprendió a Terry. Ella le había comentado que un hombre la miraba desde su palco, pero no creyó que le causara tanta ansiedad. Él sabía que ella era hermosa y que podía hacer volver las miradas masculinas sin ningún problema. Ante esa verdad, él trataba de mantener a raya sus celos y su desasosiego al sentirla alejada y fuera del alcance de su propia mano, pero la tensión en el cuerpo de su mujer era demasiado notoria. No tuvo más que apoyar a su esposa para que ella estuviera más tranquila. «¿El caballero te ha molestado, Candice?». Terry se puso en alerta de inmediato con el desconocido. «No, pero el caballero me mira como si me conociera», contestó Candy sin reservas. «Excúseme, señora, y usted, caballero. No es mi intención incomodarlo, solo que desde que la vi me recordó a alguien». «¿A quién?», preguntó Candy aún más intrigada, sin un atisbo de diplomacia. «Fue una persona que conocí hace mucho tiempo. Admirar su belleza es como mirarla a ella. Me la recuerda tanto. Vuelvo a excusarme si les he causado alguna molestia, en especial a usted, señora. Pero son tan parecidas. Esos ojos», decía el hombre con total fascinación, admirando a Candice como si se tratara de la gloria misma, sin reparar en que su esposo estuviera a su diestra. Terry quedó en silencio. No podía creer cómo era que su mujer se dejaba chiquear de aquella forma por un desconocido. Ambos parecían reconocerse de algún lado, puesto que la actitud de Candy cambió. No en la tensión y ansiedad que ella transmitía, pero ese ceño fruncido había desaparecido, suavizándose, como si aquel hombre le causara ternura. «Me han dicho que me parezco mucho a mi madre», dijo ella tratando de controlar los vuelcos en su corazón. Nunca había sentido eso con ningún hombre al que hubiera conocido antes. Este hombre que tenía enfrente le causaba ansiedad, y el escucharlo hablar así hacía que su corazón no le permitiera irse hasta que sus labios pronunciaran un nombre. «Debe ser una hermosa dama, seguramente», respondió él. «Lo fue». «Lo lamento en verdad», dijo el hombre con una venia y claro pesar. «Yo también, caballero, puesto que no la conocí».
respondió ella con sinceridad. Terence estaba en silencio. Se dio cuenta de inmediato que era lo que tenía en aquel estado a Candy. Con disimulo pudo apreciar el cabello rizado del caballero, lo bien parecido que era aún en su edad madura. Su poderío se notaba a todas luces, perfectamente bien vestido. Solo un solterón rico y con galanterías de don Juan, que había logrado hechizar de aquella forma a su esposa, aún estando él presente. ¿Sería el llamado de la sangre? Era la primera vez que Candy hablaba de su origen con otro hombre que no fuera él o Albert. Hubo un momento de silencio. Terence pronto sintió un raro déjà vu, ver a su Candy y aquel hombre en silencio mirándose a los ojos como reconociéndose. Le transportó al día en que él y su madre hicieron las paces. No había necesidad de palabras, los corazones latían con fuerza, conversando y ligando el lenguaje del amor secreto no pronunciado. En ese momento, él no tenía ya ninguna duda. Sería una tremenda casualidad, después de tanto tiempo, dijo el hombre con cierta emoción en la voz, rompiendo esa aura de absoluto silencio que flotó en medio de la algarabía de la celebración. Rosemary, pronunció Candy. ¿Cómo? Rosemary. Ese es el nombre de mi madre. En ese momento la cara del hombre se transformó en una mueca de impresión. De ser un hombre maduro de sumo atractivo, de repente parecía que los años le habían caído encima de golpe. No supo cómo reaccionar, simplemente se disculpó y se fue de inmediato, dejando a Candy con la certeza que, al igual que Anthony y Albert, la compararon con su madre. Ese hombre bien parecido la había encontrado idéntica a la mujer que le dio la vida. Un hombre así no podría ser otro que su padre. Aquella noche Candy estuvo lejana y retraída. Repasaba una y otra vez los simples diálogos cruzados con aquel hombre misterioso. Por miedo, por cobardía, no supo por qué razón no le preguntó su nombre, ni Terry tampoco. Ni siquiera el hombre se presentó. Tantas cosas giraban en su cabeza. Las dudas volvían a atacarla después de encontrar un poco de paz durante aquellos meses antes de que sus ojos se cruzaran con la mirada de aquel hombre, del que no supo ni siquiera su nombre. Aquella noche, con sus amigos durmiendo en las recámaras de huéspedes, Candice lloró mucho en brazos de su esposo, que solo la consolaba apretándola fuerte y limpiando sus lágrimas. Ella repetía entre profundos sollozos: «¡Es él, Terry! ¡Es él!». Terry no podía imaginar qué era lo que hacía volcar de aquella forma el corazón de Candy. Nunca podría conocer y abrazar a su madre. No tenía una idea siquiera de quién o cómo era su padre. Y esa misma noche lo tuvo al alcance de su mano, así sin más. Quizás algo apenas parecido a lo que sintió cuando su padre vino a verlo al teatro para felicitarlo, creyendo que contraería nupcias con Candy, o cuando hizo las paces con su madre, o cuando ambos se unieron para facilitar su felicidad y deseo de hacer su esposa Candice en Londres. Esto que le pasaba a Candy sobrepasaba aquello, puesto que él sí conocía a sus padres, pero Candy... Ninguno de los dos comentó nada de lo sucedido a sus amigos. Sin siquiera preguntar, Terence mandó fundar sus sospechas. Un investigador privado no tardó en esclarecerlas. El reporte rezaba que André Julian Rochester era uno de los solteros más ricos y codiciados de Norteamérica e Inglaterra. Su familia, de origen inglés, tenía una inmensa fortuna desde hacía siglos atrás, de gran tradición en la industria hotelera. Fama que André, el Rochester Astoria Spencer más joven de la familia, aún hacía prevalecer. Nunca se casó, ni se le conoció cortejo o compromiso serio alguno. Era considerado aún un Casanova que se dedicaba a gastar y disfrutar de su inmensa fortuna como mejor le convenía. Viajaba constantemente y su único trabajo era supervisar sus posesiones, hoteles de lujo en las ciudades más bellas del mundo. Entonces, Terry lo recordó, a aquel nombre que su padre mencionaba.
Estaba muy interesado en presentarle al dueño de aquel linaje, puesto que era uno de sus mejores amigos. Pero siendo él tan rebelde, jamás accedió a conocerle. No le daba la menor importancia y mucho menos tenía interés. Lo creía un snob que seguramente lo sermonearía con ese discurso que él ya se sabía de memoria. La familia, el deber es primero, dar gloria al apellido encumbrado debe ser la piedra angular de la vida, bla, 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 bla. No podía creer, Terry, lo cerca que estuvo de conocer al padre de Candy, incluso antes de que ella misma lo conociera. Recordó que su padre alguna vez, en un dejo de espontaneidad, había comentado a su mayordomo de confianza que su gran amigo André sufría por una mujer inalcanzable. Había intentado enamorarla, pero ella lo rechazó cruelmente, quebrando toda posibilidad de un posible futuro juntos, motivo por el que se mantuvo soltero y, al parecer, se mantenía en ese estado por la misma razón. Terence no sabía qué pensar. Raras eran las ocasiones en que su padre mostraba algún tipo de empatía con alguien. El hombre debió estar devastado para causarle a su álgido padre aquella impresión que sintió la necesidad de contárselo a Winston, el mayordomo. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cómo fue que Candy fue engendrada? No le quedaba duda que Rochester Astor Spencer aún seguía añorando a la madre de Candy, puesto que no le importó ser galante con una mujer casada y en presencia de su mismo marido. Los ojos de aquel hombre destellaban de admiración mientras presenciaba en Candy a su amor del pasado. ¿Cuál era la verdad entonces? ¿Un hombre enamorado que cometió un error por amor, el cual tuvo consecuencias, o el hombre vil que se aprovechó de Rosemary Arley por un simple juego de cobardía absoluta? Terry se negaba a creer lo segundo. Candy era tan buena, una persona realmente admirable para haber sido concebida de una forma tan deshonrosa, con un fin tan maligno. Su padre se expresaba de su amigo con sumo orgullo, le quería y admiraba por eso deseaba tanto que él le conociera, pero Terry siempre se negó, precisamente por el puro gusto de llevarle la contraria a su padre en sus años más rebeldes. Ahora los dedos le escocían al actor por levantar el teléfono y llamar a Richard para preguntarle por él. Quería saber cuál era la historia de su amigo André Julián, pero lógicamente su padre preguntaría el porqué del interés, y aún no estaba seguro de lo que Candy decidiría sobre este repentino descubrimiento en su vida. En ese momento la puerta de su estudio se abrió y entró su esposa con prisa, sacándolo de sus pensamientos. «Quiero saber quién es él», dijo ella con total resolución. Terry la miró. Vio de nuevo la ansiedad, la inquietud, la súplica en sus ojos por saber la verdad. No dijo nada. «¿Me entiendes, verdad, Terry?», dijo ella con temor. «Claro que lo entiendo, Candy». «¿Lo harás? ¿Me ayudarás?» «Pecosa, esas preguntas me ofenden. Ven aquí». Ella rodeó el escritorio y se sentó sobre su regazo, acurrucándose en su pecho como una niña. Él sabía que ella buscaba aquel gesto de protección donde él abrazaba fuerte contra su cuerpo, y la tensión en Candy desaparecería poco a poco. «Candy, sabes que siempre estaré ahí para ti, para lo que necesites, y no por lo que piensas. Es verdad, te debo mucho, mi amor, pero esto lo hago por ti porque te amo, no como un pago o una contribución, ¿entendido?». Ella solo movió la cabeza en afirmación. Terry sabía que la mente de Candy confabulaba historias demasiado piadosas, donde pensaba en todos antes que en ella misma, y eso tenía que cambiar, aunque fuera un poco, por el bien de ambos y de su hijo. No permitiría un retroceso en ese valor que Candy mostró cuando aceptó fugarse con él y comenzar una vida juntos. No debía ni siquiera pensar que lo que le ocurría era un castigo, como lo había dicho Elisa. Si ella empezaba a mostrar autocompasión o culpa,
Él se encargaría de aniquilarla de inmediato. Entonces su mente se aclaró y recordó. Sin secretos. Candy, mandé... Ya tengo el nombre de... ¿Cómo se llama? Dijo ella incorporándose de inmediato. Se llama André. André Julián Rochester Astoria Spencer. Es inglés y amigo de mi padre. Candy lo miró a los ojos con sorpresa, con enorme sorpresa. ¿Ya lo sabías, Terry? ¿Tú lo conoces? No, cariño, no lo sabía, ni tampoco le conozco. Muchas veces estuve a punto de conocerlo por mi padre, pero siempre me negué por llevarle la contra. Cuando supe el nombre del caballero se me hizo algo familiar. Me recordó el Hotel Astoria de Londres. Su familia es dueña de ese hotel, del de Nueva York y del Gran Viator de Filadelfia. ¡Oh! ¿Dónde nos reencontramos? Sí, dijo él con una sonrisa al recordarlo. Luego de tanto pensarlo, recordé su nombre al fin porque mi padre me lo mencionaba. Él estaba muy interesado en que le conociera, pero ya sabes cómo estaban las cosas entre nosotros en aquel tiempo. André es un gran amigo de mi padre. Dios mío, ¿cuándo parará esto? No lo sé, Candy, pero cuando pare, ten por seguro que ahí, a tu lado, estaré yo y nuestro hijo. Candy lo besó en agradecimiento a su forma de tratar tan delicado tema para ella, dándole fuerzas y confianza cuando sentía que se le iba la cordura. Tengo su dirección, sus generales. ¿Quieres verlos? ¿Qué más sabes de él, Terry? Es muy rico. Viene de una familia inglesa muy prestigiosa, para variar. Candy sonrió ante el tono de voz que usó su esposo, aligerando el momento. Nunca se casó. Sigue soltero. Viaja mucho. Candy, una vez escuché a mi padre decir que Rochester había amado a una mujer la cual lo rechazó y que era por aquel fracaso amoroso que decidió nunca casarse. ¿Sería por mi madre? No lo sé, cariño. Fue una conversación que escuché. Realmente nunca me interesó saber nada de las amistades de mi padre ni de sus vidas. Tengo que hablar con Albert. Será ahora en Año Nuevo. Candy, sé por qué lo haces, pero debes tomar tu propia decisión. Podría casi jurar que Albert no se opondrá, puesto que es tu vida, cariño. Pero si ese fuera el caso, si Albert se opone, y entiendo perfectamente sus motivos, aún así, Candy, debes tomar tu propia decisión, con la que puedas vivir el resto de tu vida en tranquilidad, en paz. ¿Y si tomo la decisión equivocada? Dijo la mujer con dudas. ¿Y si es la correcta y no lo intentas? ¿Cómo vas a saberlo, cariño? Eres rudo, Terry, dijo ella con los sentimientos a flor de piel. Conocía a su esposo, nunca se andaba con medias tintas, no con ella. No, mi amor, soy tu esposo y deseo lo mejor para ti. Estaré contigo sea cual sea tu decisión. Si te equivocas y descubres algo desagradable, entonces nada peor puede pasar, porque yo no lo permitiré. Saldremos adelante, Candy. Solo permíteme acompañarte y yo no soltaré tu mano nunca. Las lágrimas cayeron surcando el rostro femenino. Su esposo sabía cómo hacerla sentir mejor y darle el valor que tanto necesitaba. La noche de Año Nuevo habló con Albert antes de la cena, estando presentes Terry y Salma. La noticia de la sospecha de la paternidad de Candice no le cayó muy bien a Albert. Ella pudo ver en su rostro el rencor, podía entenderlo.
Aún no sabía qué iría a pasar cuando fuera a enfrentarlo para conocer la verdad de su origen. Albert bullía de rabia de solo imaginar que alguien le hubiese hecho daño a su amada hermana. También tenía inmensos deseos de conocer la verdad y hacer justicia, pero Sarah no volvió a hablar del tema. Roger intentó resarcir un poco el daño tratando de averiguarlo, pero le fue inútil. Aún no creía prudente decirle sus sospechas. Al final, Albert entendió que por ahora no se trataba de él, sino de Candy, y que ella era quien tendría la última palabra. Era su derecho legítimo buscar las respuestas que mejor le convinieran y esperar las noticias para luego discutir qué hacer con la información. Aún no estaba seguro si podría contenerse en caso de que ella descubriera algo malvado. Si ese hombre intentaba hacerle daño de algún modo a su sobrina, no se tentaría el corazón esta vez para aplastarlo con todo su poderío en nombre de la memoria de su amada hermana, con la cual se cometieron muchas injusticias. Bien, lo sabía él. Después de pasadas las fiestas decembrinas y de que todos volvieron a sus vidas normales, Candy y Terry llegaron sin avisar a una lujosa mansión. Parados en el recibidor esperaban la respuesta del mayordomo, si el señor de la casa podía recibirlos aún sin ninguna invitación. Candy estaba sumamente nerviosa, decidida de una vez por todas a enfrentar el destino, encarándolo con valor, como lo había hecho su madre cuando supo que la esperaba. Aun con todo en contra, nunca le cruzó por la mente apearse del camino que le tocó. Lo enfrentó a como diera lugar por amor. Por un milagro o un tropiezo, aún así, ella había venido a ver la luz del mundo y estaba agradecida por ello. Era el momento de abrir todas las puertas y dejar que esa luz que iluminó a su madre se esparciera por cada lejano rincón, sin dejar un solo centímetro de oscuridad a la cual temer. El señor Astoria está indispuesto. Puedo, si lo desean, hacerle una cita en su agenda si el asunto es muy urgente. Pero es que yo... Candice, vámonos, no fue correcto venir sin invitación, dijo Terry. Quiero que me programe. Candice Granchester Arlight, dijo ella con decisión de no dejarse vencer. El recibir una negativa solo le hizo sentir mayor deseo de enfrentar a ese hombre que ahora se negaba a hablar con ella. Como desee, madame. ¿Está bien el próximo mes? ¿Es posible que sea antes? No. El señor Astoria tiene muchos negocios y va y viaja continuamente. Debe descansar también. Está bien. Candy salió desilusionada ante la negativa de aquel hombre. Comenzó a creer que quizás Albert tenía razón y que no debía tener muchas esperanzas de un buen final. Candy constantemente llamaba a la oficina de Rochester Astoria para averiguar dónde se encontraba. La secretaria siempre le decía que estaba fuera de la ciudad, pero ella no se daría por vencida, no se quedaría con la duda y le haría saber que él tenía una hija. No porque pretendiera quitarle algo, era lógico que ella no lo necesitaba. Candy solo quería que él lo supiera y necesitaba saber la verdad sobre su concepción. De pronto Terrence se encerraba todas las tardes en su estudio, pidiendo que nadie lo molestara. Últimamente se veía tranquilo y a la vez misterioso. Parecía alegre y feliz al mismo tiempo. Le hacía el amor con más ardor que antes, sorprendiéndola, como si el que ella ahora fuera madre no hubiera disminuido su libido ni un ápice, todo lo contrario. Había escuchado decir que después del embarazo el hombre perdía interés en su mujer, pero con Terry había ocurrido a la inversa. A pesar de sus solitarias tardes mudas de claustro en su estudio, parecía que estudiaba un nuevo proyecto teatral. Candy no había visto un libreto o algo parecido. Terry no mencionaba nada al respecto. Los días y las semanas corrían, las llamadas seguían y siempre era la misma respuesta. El señor Rochester Astoria no se encuentra en Nueva York. Pasó el mes completo y el día de la cita agendada llegó.
Candy volvió a vestirse elegantemente para dar una buena impresión. Se presentó en su casa acompañada de Terry y recibió nuevamente una negativa. El señor no se encontraba allí. La indignación la hizo su presa. No pudo disimular las lágrimas de desilusión. Se abrazó a su esposo y dejaron aquella enorme pero fría mansión. Terry condujo en silencio por el largo sendero invernal que los alejaba de la mansión. Sus puños estaban crispados sobre el volante. También estaba decepcionado. Esperaba que el hombre conociera a su Candy antes de que ella se presentara, pero parecía que su plan de dársela a conocer no había funcionado. Era un patán. ¿Cómo podía lastimar así a su mujer? Eso le decía Terence, que sí sabía o al menos intuía quién era Candice y no le interesaba en lo absoluto. La ira se fue apoderando del castaño al ritmo del llanto desconsolado de Candy. Ella tenía un noble corazón y albergaba enormes esperanzas en un ser al que ni siquiera conocía, pero así era ella. Siempre pensaba lo mejor antes de pensar lo peor. Candy siempre dando el beneficio de la duda, aunque a veces no se lo merecieran, incluido él mismo hacía mucho tiempo. Pero esa fe era la que lo había hecho cambiar, la que lo enamoró, la que lo conquistó. Ese tesón de esa tierna y pecosa chiquilla que no se amedrentaba ante la fama bien ganada de indeseable. Y contra todo pronóstico, ella nunca perdió la fe y se ganó su corazón para siempre, cuando creyó que él nunca podría sentir amor por nadie. «Terry, detente, detente». Terence por instinto frenó bruscamente. El auto aún derrapaba en el camino de grava y Candy saltó de él en dirección a la enorme arboleda que precedía la mansión de Astoria. Ella caminó por el pasto sin dar explicación alguna hacia un conjunto de árboles donde estaba atado un hermoso caballo alazán. Terry se apeó del automóvil y la siguió de inmediato. Nada sorprendido de su espontáneo gesto, incluso sonrió al ver el sombrero rodar por el pasto ante la prisa de ella, mientras llamaba a gritos al hombre que al verla se dirigió a su caballo dispuesto a irse de ahí. Candy entonces se quitó los zapatos de tacón y con ellos en la mano corrió hacia el hombre que comenzaba a montarse sobre el equino. Quizás, si había una oportunidad, pensó Terry al reconocer a la mujer que nunca se dejaba vencer. Su Candy. «¡Señor Rochester! ¡Señor Rochester!», gritaba ella mientras pegaba la carrera. «¡André! ¡No huya!». «Señora, está usted en propiedad privada», dijo él sin mucha importancia, acomodando las riendas, listo a irse del lugar. «Lo sé, pero a esto he tenido que llegar para poder hablarle». «¿Es tan importante que no puede esperar?», dijo él con algo de fastidio. Terry los miraba a cierta distancia. Ese asunto era entre padre e hija, pero si el hombre mostraba alguna señal de peligro o crueldad hacia su esposa, se arrepentiría. «Sí, lo es. Llevo un mes queriendo comunicarme con usted y siempre me dicen mentiras». «¿Acusa a mi secretaria de mentirosa?», dijo algo divertido ante la suma desfachatez de la dama descalza con el peinado arruinado, la chaqueta desacomodada y el abrigo y el sombrero que quedaron olvidados en su loca carrera. Ahora acusaba a sus empleados de mentirosos. Vaya con la dama de perfectos modales que saludó en el teatro aquella noche. De pronto, una sombra se posó en su rostro al recordar de quién era hija. «Ella solo hace su trabajo. Lo acuso a usted de obligarlos a mentir para deshacerse de mí. Hoy teníamos una cita y su mayordomo acaba de decirme que usted no se encuentra, lo cual obviamente es una mentira», dijo ella airadamente. El hombre se quedó en silencio ante la acusación. Esta mujer era más aguda de lo que imaginaba, nada que ver con la dulzura que reflejaba su belleza, así como lo era Rosemary.
hasta que ella lo sacó de su vida de aquella manera tan... Ya me encontró, señora. Si es tan importante su asunto, que aún no puedo ver cuál pueda ser, o que tenga que ver conmigo, dígalo de una vez, que para mí el tiempo es oro. Quiero saber si usted conoció a mi madre, a Rosemary Arlight, dijo ella sin chistar. Creo que eso es obvio, madame. Ya le dije que usted me la recuerda mucho. Quiero saber también cómo la conoció. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Perdón? Dijo el hombre incrédulo de que tan menuda mujercita lo interrogara de aquella manera, a lo cual no estaba acostumbrado, pues él era siempre el que ponía las reglas y los puntos sobre las is. Candy suspiró tratando de contener el llanto. No conocí a mi madre, señor Rochester. Supe de su existencia hasta hace algunos meses. Quiero saber de ella, quiero conocerla. Y si usted la conoció, quiero pedirle que me hable de ella. ¿Cómo era su relación? ¿Cómo eran sus pláticas? ¿Dónde la conoció? ¿Cómo fue que...? Señora, lo que me pide es un absurdo, dijo el hombre descolocado. Lamento mucho que no la haya conocido, pero eso no le da derecho a cuestionarme de esta forma, señora Candice. Solo quiero saber... Las lágrimas rodaron de nuevo. El terreno sobre el cual pisaba ahora era un campo minado, un paso en falso, y todo volaría en 1000 pedazos, pensaba Candy. Rosemary era una mujer hermosa, llena de vida, aunque solitaria. Tuve el gusto de conocerla y conversar con ella unas cuantas veces. Usted se le parece tanto, a excepción de esa cabellera desastrosa que ahora luce. Es todo lo que puedo decir. ¿Es todo? Sí, no hay más que decir. No puedo creerlo, no lo acepto. Entonces, ¿por qué le causó tanta impresión verme, y más el saber quién es mi madre? Dígame, ¿por qué? Será mejor que salgan de mi propiedad. Por mi parte, es todo lo que puedo decirle, señora Granchester. Lamento no poder hacer nada más por usted. Terence, saluda a tu padre de mi parte. El hombre apretó la rienda y el caballo giró en dirección a la casa. Tenía fe en que sería diferente. Disculpe, dijo el hombre volviéndose de nuevo. Creía que usted era diferente, aunque todo parecía indicar que no era así. Lamento haberle molestado, señor Rochester Astor Spencer. ¿Diferente de quién? ¿De Vincent Brown? Sí, así es. Ha pasado el tiempo y aún honra la memoria de mi madre. Yo también, dijo el hombre ultrajado en su orgullo masculino, al escuchar que su rival era mejor, de lo cual él tenía una opinión muy distinta. ¿Ah, sí? Pues no lo creo, pero no me importa ya. Vine con la esperanza de encontrar algo que nunca perdí. ¿Y qué es eso, pequeña pecosa? No sé qué pueda darte yo, que Vincent Brown no pueda aclararte. Candy miró a Terry. Él era el único que la llamaba de aquella forma. ¿Cómo lo supo André Julián? Entonces Candy recordó sobre el escritorio de Terry las hojas en blanco, los sobres con el sello antiguo con el emblema oficial de los Granchester, la barra de cera roja, como si estuviera mandando una carta a la forma antigua. Las palabras de Terry le venían recordando de cuando se conocieron mientras le hacía el amor. Entonces Candy entendió lo que había hecho durante todo ese mes encerrado por las tardes en el estudio. Le había contado su historia a André Rochester Astoria para que la conociera antes de que hablaran, pero al parecer Terry no se lo dijo todo, por la forma en cómo reaccionó. En primer lugar,
dijo Candy volviéndose hacia el hombre sobre el caballo. Fue usted quien se acercó a mí, no lo olvide. Y lo que yo busco no puede dármelo Vincent Brown. Rochester Astoria no sabía si asimilaba correctamente lo que ella le había dicho. Eso significaba que... Vio a Candy caminar lentamente hacia su esposo, que no estaba muy alejado de ellos. La vio caminar con la cabeza en alto, tal como lo hizo Rosemary después de sacarlo de su vida para siempre. Le quedó claro de alguna forma que Candy no mendigaría limosnas. Si su madre fue valiente y mantuvo el orgullo y la dignidad hasta el final, asimismo lo haría ella. Salía de su propiedad con la frente en alto, puesto que había enfrentado el destino y parecía ya haber mostrado sus cartas al fin. Pero como siempre sucede, el destino siempre tiene un as bajo la manga. Hubo una chiquilla, pecosa y con graciosas coletas, que creció en un orfanato entre las montañas, que fue moza de establo, después adoptada por una rica familia y educada estrictamente. Pero su espíritu libre fue tan grande e indomable que no pudieron contenerla. Estudió enfermería por sus propios méritos y sufrió la pérdida del amor en 2 ocasiones. Pero la vida le permitió una segunda oportunidad y recobró el amor. Ahora es dichosa a pesar de que fue secuestrada hace menos de 1 año. Entonces se enteró de su origen y a pesar de todo eso, esa chica es feliz y sigue adelante con ese espíritu indomable y del que su esposo se siente orgulloso y del cual está profundamente enamorado. Sí, así es. Y yo también lo estoy del suyo, dijo ella, comprendiendo que tenía razón. Terrence le escribió su historia a André para que supiera quién era Candice Granchester Arlight. No lo molesto más, señor. Disculpe el que le haya importunado. Candy volvió a dirigirse a Terry con una sonrisa por lo que había hecho. Intentó ayudarle, ella lo sabía, y lo agradecía infinitamente aquel bello gesto. Aunque el hombre que leyó su historia no la hubiera comprendido en lo absoluto, o eso creyó ella. Candy, dijo André llamándola, ¿cómo termina la historia? Ella se giró lentamente, con el semblante acongojado. Soltaría las riendas del orgullo y lo intentaría una vez más. No sé cómo termina, señor. Solo quiero la oportunidad de conocer a mi padre, dijo la rubia entre lágrimas.
es lo que falta? Solo un pequeño epílogo con ese detalle. Espero que les haya gustado. Este viaje lo emprendí un 24 de octubre del 2009, hasta que hoy les presento el último capítulo. Ha sido mucho el tiempo dándole forma a esta historia, la más larga que he escrito, la que más dolor de cabeza me ha dado, y aún con todo y eso, una historia que abrió mi mente y mi corazón a una parte de mi vida que tenía olvidada. Esta historia tiene tantos sentimientos míos y ajenos plasmados en ella. Una lucha por el acople, una lucha donde el amor es el ingrediente principal, donde sus protagonistas tuvieron que dejar de lado las ideas preconcebidas y hacer, moldear, crear su propia idea de felicidad. A todos los que me han acompañado a lo largo de estos 2 años con casi 7 meses, 1.000.000 de gracias. No tengo con qué pagar sus reviews, ni los números que me muestran que me leen en lugares que nunca soñé visitar y que sin embargo puedo entrar un ratito a su corazón y hacerlo soñar. Queridas escuchas, Terry Girls, Candy fans, este mensaje lo escribí hace muchísimo tiempo ya, cuando terminé la historia y puse por fin el último capítulo, que es el capítulo 32, llamado Candy Candy. Híjole, ha pasado muchísimos años desde entonces y hoy he llegado a ustedes al término de este viaje otra vez, con nuevos lectores, con nuevas escuchas, con nuevos corazones que conquistar. Y quiero agradecérselos enormemente. Este mensaje lo publiqué en octubre 22 del 2012. Y ahora, es marzo del 2019, han pasado bastante tiempo. Quiero agradecerles a todas la paciencia y el cariño con que han tomado la historia, a las que al principio no fueron conquistadas de inmediato, pero que sin embargo el amor de Candy Terry, el amor que yo percibo de Candy Terry, las fue atrapando hasta traerlas hasta este último capítulo de la historia. Muchas gracias por prestarme sus oídos, por prestarme su corazón para hacerlo latir, pero sobre todo por prestarme su tiempo invertido en apreciar esta historia. Ha sido de mi parte un viaje maravilloso, de muchos recuerdos y de confrontarme con mí misma a través de esta primera historia, porque con ella comencé a escribir, pues ya prácticamente hace una década. El darme cuenta en que he crecido en ese sentido, en que he crecido como persona, porque Candy es muy importante para mí. Cuando yo la conocí, pues tendría como 7 años y medio. Y su historia me conquistó porque era una niña huérfana que no tenía ni padre ni madre. En aquel entonces mi papá no estaba conmigo, estaba solo mi madre. Ella hubiera sido como la señorita Pony. Mi padre estaba estudiando, ya lo he contado en otras ocasiones, en otro estado. Y yo me identifiqué mucho en ese sentido con Candy. Y aunque no recuerdo en aquel entonces, porque era muy pequeña, haber terminado de ver toda la historia de Candy, sí recuerdo y tengo muy presente que cuando tenía una dificultad, cuando yo no sabía qué hacer siendo todavía una niña, recuerdo que siempre pensaba, ¿qué hubiera hecho Candy? ¿Qué hubiera hecho? Y recuerdo muy claramente que siempre veía a Candy sonreír y no darse por vencida, de no quedarse anclada en el problema, sino seguir adelante. Y era eso precisamente lo que yo hacía. Así que para mí Candy, el haberme reencontrado con ella en el 2009, fue como reencontrarme con una amiga muy querida.
Y gracias a ella comencé a escribir de nuevo y gracias a ella comenzó una etapa nueva en mi vida como escritora de fanfics. Así es que esta historia, Deuda Saldada, es el marco donde estuvo mi vida más prolífica de escritora, donde escribí prácticamente la mayor parte de mis historias en medio de esta gran historia, porque tardé 3 años en terminarla. Así es que muchas gracias de verdad por estar ahí escuchando, por el entusiasmo, por decir ya pon el siguiente, ya pon el siguiente, ya te tardaste mucho, ¿cuándo vas a seguir Deuda Saldada? Incluso cuando hice una pausa en mi propia historia para leer otra, y aún así ustedes no se fueron y siguieron ahí. Yo creo que esa es la mayor alegría de un escritor, el ser leído, y en este caso, por esta plataforma, ser escuchado. Y es pues lo más padre que puede haber, porque cuando uno escribe es lo que uno quiere, poder compartir, poder tener la oportunidad de compartir los pensamientos. Así es que nuevamente, chicas, chicos que me escuchan y aún los que solamente dejaron un solo mensajito para de perdido saber que están ahí detrás, muchas gracias a todas las que se dieron el tiempo de escribir mensajes tan hermosos, unos que incluso me hicieron llorar, otros que me hicieron reír a carcajadas, otros incluso de inconformidad, de que esta historia parece un chicle que se alarga y se alarga y se alarga y como que ya es demasiado. Yo pues solamente puedo decir que en aquel entonces eran las ideas que salían de mi mente. Eran las ideas una vez que la historia de Candy y Terry al fin quedaron juntos y que tenía que obviamente cerrar las historias de los demás, de Patty, de Gerard, de Albert, de Annie, de darles a todos su final, a los Ligan, a la tía abuela, a la abuela Marta, a todos los personajes tan entrañables que hicieron esta historia. Pues no podía dejar a Candy y Terry como un simple relleno mientras cerraban las demás historias. Así que en aquel entonces me preguntaba, ¿qué más? Si Candy ya alcanzó su sueño de estar junto a Terry y Terry también alcanzó su sueño de estar junto a Candy, ¿qué más le falta a la historia que no se contó? Porque para eso es el fanfic, para contar pues lo que nosotras creímos o creemos que no se contó. Pues faltaba precisamente la gran pregunta del origen de Candy. Y esa fue la pauta que me animó a seguir escribiendo sobre ellos, sobre Candy y Terry. Me refiero a la pareja canon. Así es que hasta aquí nos llevó esa búsqueda. Y si se fijan, está pues cimentada la idea de que Candy es una Arley de sangre precisamente por los comentarios del mismo Albert y del mismo Anthony, que ambos en diferentes momentos de la historia y por separado, ambos le dijeron a Candy que ella le recordaba a su madre y a su hermana respectivamente. Así es que en ese supuesto está basado esto último que han leído y que están por leer en el epílogo, porque falta un epílogo. Así es que a todas muchísimas gracias por llegar hasta este punto junto conmigo, por esperar, por darme ese cariño hacia la historia y por consiguiente hacia mí, porque ha sido pues un viaje bastante largo. Muchas gracias. Muchas gracias también a todas las que votaron en el concurso por esta historia, a todas las que votaron por mí como mejor autora del 2009, aunque en ese año no haya escrito nada, pero fue un premio como autora veterana. Muchas gracias a todas, la verdad. Es un sentimiento grande sentir que una historia después de tantos años aún sigue agradando, y aunque ahora tengo muchas escuchas que nunca la habían escuchado o leído, las ha atrapado, y ese viaje fascinante es como volverlo a escribir otra vez. Y a todas las que ya lo habían leído o que lo habían escuchado en otro canal,
y que aún así vinieron nuevamente a acompañarme en este viaje. Uy, pues, ¿qué les puedo decir? Si pudiera darles un abrazo, se los daría. Pero recíbanlos desde aquí porque he comprobado en todo este tiempo que ya cumplí un año en el canal y que por múltiples actividades que tuve no pude festejarlo como debiera. Yo creo que por eso lo hice con deuda saldada, leyéndoles, trabajando en ese sentido para traérselos. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay forma de agradecer los sentimientos que ustedes me hacen sentir con los reviews que me ponen, con las opiniones que me ponen, el cómo se meten en la historia, y que ahora que pude leerla a voz alta para ustedes, se den un poco mejor una idea de cómo es que yo escuchaba los diálogos en mi cabeza cuando los escribí, o cómo los escribí, o qué sentimientos veía yo plasmados en los personajes cuando lo escribía. Sé que muchos me han dicho por ahí, ay, es que exageras. No es que exagere a propósito, sino que así es como yo lo viví, como yo lo sentí, como yo lo escribí. Me da mucho gusto después haber visto que las personas que me dijeron eso al principio, de que empecé a leer mis historias mías y que me dijeron eso, que exageraba, ahora veo que siguen escuchándome y que les ganó quizás mi forma de hacerlo. Y se los agradezco también muchísimo. Bueno, pues no sé qué más decir, porque ya he agradecido bastante su cariño, su presencia aquí en el canal. Solo resta que escuchen el epílogo y el viaje, este viaje largo, termina. Así que a todas y a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Bye bye.